Hermanos, qué importante y necesario fue el mensaje de hace 8 días, ¿verdad? Decíamos y aprendimos que los cristianos tenemos la oportunidad única de presentarnos, de encontrarnos, de tener una audiencia con el único Dios Trino, para conocer nuestra necesidad y para recibir el perdón de nuestro pecado. Muy importante este don particular y único de los cristianos. Y sin embargo, hermanos, curiosamente hay una característica en común que tienen estos elementos, la necesidad nuestra y el perdón, con nuestro mismo Dios. Necesidad, perdón, necesidad espiritual, perdón de pecados y nuestro Dios mismo son invisibles ante nuestros ojos. Una cosa bastante curiosa que a muchos les causa conflicto. Y por si no fuera poco, estas características y la naturaleza de nuestro Dios invisible, también Hebreos describe a la fe como la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:2. Y hermanos, ya en nuestra vida cristiana aplicando este principio, y de hecho lo notábamos también hace 8 días, ya en nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces no nos ha sido un problema la invisibilidad de la persona de Dios y su obra? ¿Cuántas veces no nos sentimos solos? Nos preguntamos dónde está el Señor, o cuántas veces esta invisibilidad de su obra nos causa conflicto. Y la epístola de hoy, hermanos, en 2 Corintios 4, enfatiza un aspecto importante que debemos entender. Fíjense, muy curioso la manera en la que lo dice San Pablo. Y de hecho cierra el pensamiento. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero leyendo con cuidado ese pasaje y entendiendo bien Hebreos 11, fíjense cómo ni en un lado ni en otro la Escritura dice que en la fe y en la vida cristiana no hay nada que ver. ¿Se fijan? No porque la fe sea la convicción de lo que no se ve, no significa que no haya nada que observar. Porque muchas veces esa es la apreciación que tienen los que no conocen al Señor. Sí, pues claro, como no lo ves, como no tienes forma de probarlo, pues para eso te sirve la fe. Y acuérdense, hermanos, que la fe no es el opuesto de la ciencia y del conocimiento. La fe es el opuesto de la incredulidad, y el opuesto del conocimiento y de la ciencia es la ignorancia. Entonces no son lo mismo, ni tienen que ver la una con la otra. Entonces, no porque la Escritura diga que afirme y nosotros lo sepamos que nuestro Dios es invisible, que su perdón es invisible, que nuestra necesidad es invisible, no quiere decir que la Escritura diga que no hay nada que ver o que no exista algo que ver. Simplemente es invisible. Y no nada más eso lo vemos en el versículo 18. Fíjense, dice, viendo las cosas que no se ven. O sea, sí están allí, pero no se ven. Muy importante, sí hay algo allí, pero no se ve nada más. Y por si eso no fuera poco, fíjense, y es muy importante, cómo San Pablo inicia este pensamiento desde el versículo 13 en nuestro pasaje de hoy. Dice, creí por lo cual hablé, citando la Escritura, el Salmo 116:10. Y dice, por lo cual también creemos, por lo cual también hablamos. Fíjense cómo San Pablo inicia su argumento, hermanos. San Pablo está refiriendo el evento cuya atestiguación visual, cuya confirmación visual fue la más importante de la historia de la humanidad. ¿De qué está hablando San Pablo? ¿Qué es lo que lo hizo creer y lo hace entonces hablar?
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. Fíjense, hermanos, cómo el problema más grande del cristianismo tiene que ver con algo que fue visible y comprobable, como la resurrección de Jesús. Ese es el problema, hermanos. Nuestra fe no es una filosofía. Nuestra fe no es un principio moral. No es un estilo de vida. Nuestra fe es una certeza en un hecho histórico que fue visible, comprobable y vaya, bastante visual. Entonces, no estamos hablando que la fe sea de ciegos, porque el fundamento de nuestra fe fue un evento que tuvo que ser forzosamente para ratificarse a sí mismo, tuvo que haber sido presenciado por muchos. ¿Por qué creen que Jesús se apareció a todos los discípulos prácticamente? Porque era necesario que los discípulos vieran. Lo que vieron algunos y testificaron es la base de nuestra fe, hermanos. Nosotros nunca hemos visto a Jesús, ni lo veremos hasta que Él venga otra vez. Y sin embargo, fíjense cómo nuestra fe cristiana está basada en lo que otros vieron y en lo que otros reportaran a propósito de esa visión. Y no nada más eso, sino que la promesa última de la fe cristiana, lo que hablábamos en la escuela dominical, la esperanza que culmina nuestra vida cristiana es ver a Jesús otra vez. Así que no estamos hablando de que no haya nada que ver, simplemente no se ve, pero sí está allí. Y a Jesús lo vieron y a Jesús lo veremos otra vez. Como dice Job 19:27, pues la primera confesión de fe de la historia de la humanidad que dice, y con mis ojos he de ver a Dios. Entonces sí hay un Dios a quien ver. Y hermanos, en este pasaje podemos aprender que la invisibilidad del Señor no tiene que ver con que Él no existe. ¿Se fijan? Porque una convicción, como dice Hebreos, no se basa en la inexistencia de algo, sino simplemente en algo que pues no se ve, pero existe. Y San Pablo nos termina diciendo eso, porque no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, mirando algo que sí existe, aunque no se vea. No tiene que ver entonces la invisibilidad del Señor con que Él no exista, como dice el mundo, ni con que Él no haga nada digno de atención. No, pues es que el Señor nunca hace nada, por eso no hay nada que ver. No, el Señor está actuando. El Espíritu Santo se mueve constantemente en la iglesia, pero como mucha gente dice, como no pasa nada, es que allí no está el Espíritu Santo. Pues, ¿qué quieres que pase? ¿No? No porque el Señor no se vea no significa que no existe, y no porque no se vea su obra no significa que no esté obrando. Sino que como dice San Pablo, hermanos, nuestros ojos y nuestros sentidos son propensos al desgaste de nuestro ser interior, como dice el versículo 16. Allí está el problema. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Ahí está el problema. Hermanos, cuando nosotros vemos la situación de nuestro tiempo, o cuando escuchamos el nombre del Señor siendo blasfemado en cualquier situación, en cualquier contexto, ¿cómo quisiéramos que el Señor se presentara, no? Que apareciera, que abriera los cielos, que vaya, quitara el velo de la creación y rostizara a medio mundo, ¿no? Y que les probara, aquí estoy. ¿Se fijan que el Señor nunca ha hecho eso? Y ni lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Dios del universo no necesita probarse a sí mismo. El Señor del universo no necesita comprobar nada.
ni, ¿cómo diríamos?, validarse probando su existencia. No, al Señor nadie lo anda validando. Pero si quisiéramos nosotros, obviamente, que el Señor apareciera y dijera, mira, aquí estoy, sí existo. Fíjense qué triste es que muchas personas quieren ver ese lado de Dios. ¿Se dan cuenta? Quieren comprobar con la misma falta de fe de Gedeón, con la misma falta de fe de Tomás, quieren comprobar que Dios de verdad es. Y si hay una iglesia en donde no pasa nada, es que allí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se ha validado a sí mismo probando que existe o que está allí. Yo les preguntaría, mira, yo no sabía que el Espíritu Santo tiene que probarte algo, ¿no? Pero hermanos, esta que creemos nosotros que sería la mejor solución, esta solución a todos los problemas, que el Señor aparezca, pum, aquí estoy, comprobado. La que pensamos que sería la mejor solución, de hecho, ya sucedió en su tiempo y no tuvo mayor efecto que el efecto que la palabra de Dios tiene hoy en día. Eso que quisiéramos ya pasó y no tuvo más éxito que lo que nuestra predicación del Dios invisible tiene hoy en día. ¿Saben por qué? Porque incluso cuando nuestro Dios vivió y actuó ante nuestros ojos, dice San Juan 1:10, el mundo no le conoció. El Señor estuvo allí. El Señor caminó y ni aunque lo tuvieron enfrente, creyeron. Porque el problema no es que el Señor sea visible o invisible, el problema está en el desgaste y en la condición de nuestro ser exterior, que San Pablo llama y compara con las tribulaciones que vivimos. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense que si así fuera, nuestros ojos, nuestros sentidos deberían tener el poder, necesitarían tener el poder de crear y sostener nuestra fe. Y eso se llama idolatría. Y es salvación por obras. Porque ¿quién te salva? No la palabra de Dios, no el Espíritu Santo, sino tus ojos que validan la existencia y la obra de Dios. Ah, mira, es que sí es cierto, sí, mira, aquí es muy obvio que sí, el Espíritu Santo está obrando. Ah, entonces sí es cierto. Ah, mira qué bien, tus ojos son los que te permiten saber dónde está el Espíritu Santo y dónde no, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios dice que la fe es por el oír. Y ni siquiera por el oír, sino que el propio oír es por la palabra de Dios. Y sin embargo, hermanos, nuestros ojos tienen una incapacidad para crear y sostener fe en nosotros. Y por si esto no fuera poco, lo perecedero de este cuerpo, lo que nos hace estar en tribulación como cristianos a veces, ya ha hecho bastante daño. Y vean lo que ha causado que confiemos en lo que vemos, que confiemos en nuestra capacidad de ver. Porque vemos en San Marcos 3:22, que es el evangelio de hoy. Fíjense qué leemos. Eran personas expertas, con ojos bien abiertos, a plena luz del día, y ni ellos le atinaron. ¿Con qué confianza los fariseos interpretaron lo que veían hacer a Jesús, verdad? Y con sus ojos bien abiertos, con esa capacidad arrogante de ver y juzgar la realidad como correcta, dijeron que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ah, mira. Y vean cómo Jesús ni siquiera empieza reprendiéndolos por la profundidad de su error, sino que les saca lógica humana.
Jesús le saca un argumento de un niño para que un niño lo entienda. ¿Cómo es posible que Belcebú, en este caso la personificación del Antiguo Testamento de Satanás, puede echar fuera a Satanás? Eso hasta un niño lo entiende. Pero aquí no es una guerra de lógica. El punto es que los fariseos estaban en una ceguera espiritual tan profunda, con ojos bien abiertos, con conocimiento según esto bien claro, que les impedía reconocer la obra del Espíritu que ya debían conocer. Muchos cristianos dicen, es que nosotros en esta congregación sí tenemos la capacidad de manejar las manifestaciones visuales del Señor. Aquí sí podemos entender cuando el Señor se manifieste. Pues que los fariseos eran más ignorantes que los cristianos de ahora. Se sabían la palabra de Dios mucho más que los cristianos de ahora, eran expertos en la ley del Señor y sin embargo, fíjense cómo malinterpretan las palabras y las acciones de Jesús. Y a lo que es Jesús, le dicen que es el demonio. Y les aseguro que a lo que era la obra del demonio, que era en su corazón, ellos le llamaban justicia de Dios. ¿Se fijan que es lo mismo que hace el mundo hoy? A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. No nada más nuestros ojos son débiles para crear y sostener fe, sino que también nuestros ojos son propensos al engaño y a engañarnos. Hermanos, por alguna razón Satanás se llama Luzbel, porque cómo engaña con su belleza al ojo humano. Y donde tú ves que es el Señor, donde tus ojos juzgan que es la obra del Señor haciendo proezas y esto y lo otro, es Belcebú. Y donde Belcebú está haciendo y obrando todas sus cosas, ¡ay, qué bonito! Mira la bondad de Dios. O como Adán y Eva, que creyendo confiable la capacidad de sus ojos, o creyendo bueno aquello que vieron, fueron engañados por la vista y miraron solo lo que quisieron. Se fijan que cuando Eva extendió su mano, estaba viendo la eternidad que Satanás le había prometido y no la palabra del Señor. Se fijan que cuando Adán recibió el fruto, no nada más estaba viendo primero al fruto antes que al Señor, sino que también estaba escuchando primero a la mujer antes que al Señor. Ambos fueron engañados por su vista. Y hermanos, qué rápido se nos olvida que la última vez que vimos al Señor cara a cara fue para escondernos de su presencia. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estás, Adán?, le pregunta el Señor. Y Adán le dice, es que me di cuenta que estaba desvestido y me escondí de tu presencia. Y el Señor se queda ahí. ¿Y quién te dijo? Vean qué resultado tuvo que los ojos del hombre se abrieran. Pero bien abiertos para ver. ¿Qué es lo primero que vieron los ojos abiertos de la humanidad? Su desnudez. Y hermanos, la palabra del Señor entonces nos enseña que nuestro Dios permanece y obra discretamente, escondido en el sacramento, escondido en la palabra, para evitarnos la idolatría de nuestras fuerzas, para evitarnos caer en la idolatría de nuestros ojos, de nuestros sentidos, porque es bien fácil confiar en mis emociones, en mis ojos, en mis oídos, y aquí sí se siente la presencia de Dios, o aquí sí se ve la presencia de Dios. ¿En quién estás confiando? ¿En el Señor o en tus ojos o en tus sentidos que lo perciben? Eso es idolatría.
como si Satanás no pudiera engañar a los oídos, como si Satanás no pudiera engañar a las emociones. Y hermanos, la palabra de Dios entonces nos enseña que nuestro Dios nos esconde de eso, haciéndose Él invisible, haciendo Él su obra discretamente, quita de nosotros la idolatría, nuestras capacidades y nos lleva a descansar, a confiar en Él, no en una vista perecedera, no en unos sentidos, ojos u oídos perecederos. Y hermanos, la obra del Espíritu Santo, el discreto Espíritu Santo, como le llaman los teólogos, nos lleva a descansar en la invisible y discreta cruz de Jesús. ¿Se fijan cómo si hay algo que ver? Invisible, pero ahí está. Y como dice San Pablo, no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque lo que vemos se acaba. Porque nuestras fuerzas se acaban. Porque nuestras convicciones, nuestras certezas humanas se acaban. Pero las que no se ven son eternas. Y el Espíritu Santo, hermanos, por eso nos lleva a poner nuestros ojos en esta salvación que no se ve, en esta palabra que a veces no se ve, en un perdón de pecados que a veces no se ve, en un Dios que jamás veremos. Y hermanos, ciertamente nuestro ser exterior llegará a padecer por el mundo a causa de esta invisibilidad. Vean qué difícil pero qué bien describe San Pablo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y sí, hermanos, ciertamente esta invisibilidad de Dios nos va a causar problemas, como ya hemos dicho. Y sí vamos a padecer por el mundo y por este deseo de ver. Mas sabemos que todo lo visible en el cielo y la tierra pronto dará lugar a una nueva visión, hermanos, a un cielo nuevo y una tierra nueva, la cual, como dice San Pablo en el versículo 18, no tendrá fin. Y como Job, hermanos, nosotros decimos, y con mis ojos he de ver a Dios.